Información. Sé que estás hablando con la Fiscalía y que tenés más datos. Este tema que es tan preocupante. Vamos a hablar con Héctor Torres, fue director del Fondo Monetario Internacional y recién justamente el organismo de crédito acaba de emitir un X o un tuit, como se decía antes, en donde aplaude la decisión de la Argentina y de este gobierno. Héctor, gracias por el contacto. Buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Qué podemos decir de lo que está pasando? Bueno, yo no vi ese tuit, debo decir, todavía no lo he visto. Ahora lo ponemos, ahora lo ponemos. Ok, sí. En todo caso, es un primer contacto personal que me parece importante. El fondo se encuentra con la novedad de un gobierno que quiere ir más lejos de lo que el fondo le hubiera pedido y sobre todo más rápido de lo que el fondo hubiera pedido. Evidentemente quiere apoyar, a su vez tampoco quiere ignorar los desafíos sociales, políticos y legislativos que esto representa, digamos. O sea que yo creo que está tratando de ayudar, de apoyar, sin hacerse responsable del camino elegido por el gobierno. Podemos revisar el... ahí está, Paula, contanos. Dale, vamos a revisar el tuit. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, y el presidente Javier Milei dialogaron sobre los desafíos económicos y sociales de la Argentina. Abordaron cómo reducir la inflación e impulsar un crecimiento liderado por el sector privado, así como el apoyo a los más vulnerables. Esa fue la comunicación oficial del FMI hace un ratito nomás con respecto, a este encuentro que tuvieron en la cumbre de Davos el presidente con la directora del organismo. Lo escuchamos entonces, Héctor. Bueno, me parece, efectivamente, digamos que el fondo tiene que ayudar a un gobierno que lo que quiere es poner las cuentas en orden, después de que el fondo pidió durante tantos programas que las cuentas se pusieran en orden. Básicamente eliminar el déficit fiscal, dejar de usar el Banco Central para financiar el déficit y recomponer reservas. Este gobierno quiere hacer todo eso que el fondo ha pedido tantas veces y que es parte del programa que fracasó anterior, me refiero este último que estamos reviviendo en este momento. ¿Y su opinión como experto en estas materias, al ver también al presidente dar cuenta de su modelo en el foro de Davos, con sorpresa para algunos, con aplausos en otros casos? ¿Cuál es su opinión en particular? Mire, es una buena pregunta. Yo creo que la ideología es un lujo del que no podemos darnos. Y obviamente un discurso como el que dio, identificando una serie de corrientes políticas, inclusive presentes allí, como los socialdemócratas, los centristas, identificándolos con, digamos, lo contrario al liberalismo, digamos, un Estado que se quiere apropiar de medios de producción, a mí no me pareció ni oportuno, ni adecuado, ni correcto. Insisto, la ideología es algo que nosotros no nos podemos dar este lujo. Y tenemos que tener relaciones internacionales basadas en nuestros intereses. A su vez, no quedan realmente creyentes en el laissez-faire, en el dejar hacer, en esa economía liberal en la cual el Estado lo único que tiene que hacer es asegurar el cumplimiento de los contratos a través de una justicia independiente, un banco central independiente que asegure la estabilidad de la moneda y ofrecer seguridad. Ese sería digamos, el paradigma del laissez-faire. El Estado no tiene que hacer más que eso. El resto tiene que ser el sector privado. Perdón que lo interrumpo. Entonces usted no está tan de acuerdo con Milei con esto de que el mercado no tiene fallos, dijo él hoy. Ciertamente, el mercado está lleno de fallas y el mercado existe porque en realidad el Estado le da un lugar de existencia, digamos, tiene que regularlo. No quedan creyentes en el laissez-faire. El creyente más importante es Milei. Esta es una religión que ya no se practica. Todos los países liberales, incluido Estados Unidos, por supuesto, están practicando política industrial. El Estado está interviniendo para ayudar a la industria local, está protegiendo a la industria local y está subsidiando a la industria local. No solo eso, además. Si me pongo a pensar en los Estados Unidos, la obra pública que hay, basta ver todo el tiempo autopistas que se hacen y carreteras, las hace el Estado, por supuesto, o sea, las hacen los privados, pero es
es un impulso desde el Estado, entiendo. Ahora, también habría que, en algún momento habría que definir el Estado. El Estado no es lo mismo para Weber que para otros teóricos, ¿no? Y está muy relacionado el Estado con el gobierno de turno, además, ¿no? Y esta es una cuestión que no podemos descartar a esta altura. Ciertamente, ciertamente. Digamos que nosotros venimos de un Estado teóricamente omnipresente. En realidad, mire, yo estaba mirando lo que decía Milei y decía, hace un tiempo Cristina usaba al G20 y a la plataforma del G20 para dar clases magistrales sobre solidaridad y distribución del ingreso de otros, ¿se entiende, no? Y ahora estamos usando la tarima de Davos para dar clases de liberalismo. Honestamente creo que no estamos en condiciones de dar clases de nada y tampoco nos podemos dar ese lujo. Yo quisiera que tengamos relaciones internacionales, como dije, basadas en nuestros intereses. A su vez, muchos de los que lo escuchan a Milei son socialdemócratas y necesitamos sus votos en el Fondo Monetario. Digamos, el gobierno de Alemania, sin ir más lejos, los americanos, Biden, no se califican de socialdemócratas, pero son lo que se llama acá liberals, básicamente. Digamos que yo creo que no deberíamos usar estos foros para promover este tipo digamos, de aproximación casi religiosa al mercado, en este caso. Héctor, y me gustaría, si usted tiene información, que me diga cómo repercutió entre los líderes allí en Davos, pero escuchemos una parte del discurso de Milei para que usted nos dé su opinión, si es tan amable. A ver. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Lo escuchamos, Héctor. ¿Qué piensas sobre esta declaración del presidente argentino hoy allí en Davos? Yo creo que las economías del mercado son superiores a las economías centralmente planificadas. Esto lo ha demostrado la historia muchas veces. Lo que no quiere decir que en las economías de mercado el mercado haya hecho todo y el Estado sea totalmente prescindente. Son cosas diferentes. O sea, por eso yo digo, me parece que está yendo a un extremo que me parece que podría generar rispideces internacionales con sus interlocutores. Digamos que la base de legitimidad del capitalismo es que las ganancias son privadas, porque el riesgo es privado. Lo que ha pasado en la Argentina es que las ganancias son privadas, pero el riesgo normalmente se socializa. Claro. También ha pasado de que... O las deudas o las pérdidas, ¿no? O las deudas o las pérdidas, o los créditos que no se pagan, las regulaciones. Lo que ha pasado en la Argentina hasta este momento es que, digamos, para prosperar una empresa, en general necesita tener amigos en el Estado, en el gobierno concretamente. Eso claramente no es capitalismo. Y si Milei lo que quiere es terminar con eso, cuenta con todo mi apoyo. Lo que yo no creo es que eso se tenga que transformar en una religión y que tengamos que estar predicando liberalismo cuando en realidad nosotros tenemos la lengua afuera y necesitamos ayuda de todos, incluida de los chinos. O sea, la verdad, por eso insisto, no tenemos con qué darnos el lujo de la ideología. La ideología la tenemos que dar para otros. O sea, no podemos dar consejos a esta altura. Lo tomo en un lenguaje más coloquial, lo suyo. No me parece que estemos en condiciones de dar clases magistrales. Correcto. Cristina daba clases magistrales y aburría enormemente. Con estas prédica, supuesto distribución de ingresos, etcétera. No quisiera que Milei caiga en el extremo opuesto. Usted como conocedor del Fondo Monetario Internacional, en las cúpulas, si quiere, del organismo, ¿se evalúa o se charla cómo cae este discurso o importa que el gobierno
cumpla las metas, cumpla el programa, y si cumple eso y después dice cosas que tal vez no caen tan bien, pasa más desapercibido? ¿O realmente importa este discurso, por ejemplo, como el de hoy que se escuchó de Javier Milei? Evidentemente mucho más importa cumplir con las metas que el discurso. Claro. Que no quiere decir que el discurso no importe, porque de hecho el presidente va para dar ese discurso. Claro. Además de las reuniones bilaterales que espero que tenga. El discurso no es intrascendente, pero evidentemente, digamos, indica que hay una gran inquietud por saber quién es el que gobierna la Argentina, qué es lo que piensa, saber si en realidad su contacto con la realidad de un gobierno, cuando se hace cargo del gobierno, lo modera o lo radicaliza. Yo creo que es todo parte de estamos en observación, está claro. Este es un gobierno, es un gobierno muy paciente particular. monitorado en terapia intensiva, ¿no? Con todo el monitoreo y las juntas médicas. Además es un paciente que ha despertado, yo diría, una gran inquietud, un gran interés, digamos, que digamos toda su campaña es una campaña muy particular. Él es una persona particular, tiene una personalidad muy colorida, llamámosla. Y visto desde el exterior, bueno, evidentemente es algo atractivo, digamos, ¿no? Más allá de la iracundia y la forma de transmitir mensajes que puede tener. Correcto. Héctor, muchas gracias, interesantísimo. Al contrario, gracias a ustedes. Lucas, una opinión sobre esto mismo, ¿no? Sobre la idea de ir a exponer, bueno, las ideas que por un lado le corresponden y que muestran la coherencia de Milei, pero en un lugar donde tal vez no sé si todos lo reciben del mismo modo, mirando con tanta cautela a la Argentina. Sí, efectivamente, y además agrego un punto, una cosa es, como mencionamos hace unos minutos, lo que dice Milei y lo que hace, y ahí en el hecho de lo que hace hay que tener en cuenta cuál es la viabilidad política que tiene su plan, sus medidas. Estamos viendo todo el debate que se está dando en el Parlamento para tratar de avanzar con la ley ómnibus, y eso es un dato muy importante que ven desde afuera, inversores, empresarios, etcétera, para ver cuál es esa viabilidad política de poder avanzar en sus medidas y reformas, porque van a ser fundamentales el apoyo político que pueda llegar a cosechar, teniendo en cuenta de que sus bancadas de diputados y senadores no son abundantes como para avanzar unilateralmente. Y esa es una discusión, y en ratito nos metemos con ese tema. Está con nosotros Graciela Ocaña, que ustedes la conocen perfectamente y tiene una opinión sobre lo que está pasando con el gobierno y algunos comentarios que van a aportar mucha información. Pero gracias, Koblov, por esta visita, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos a Europa, está Cristian Martin con todo su informe.